Bienvenidos a Conectia, el espacio donde las ideas, la innovación y la tecnología convergen, con la conducción de Chago Valdés. Cada semana te traemos entrevistas, proyectos y tendencias que transforman el mundo digital. Aquí comienza Conectia. Bienvenidos a Conectia, un espacio donde platicaremos con empresarios, referentes y expertos en las principales áreas de la industria. Y nos contarán tanto sus experiencias como recomendaciones para que podamos sacar el máximo provecho a nuestros negocios y vida profesional. Soy Chago Valdés y en esta ocasión estamos con nosotros con Alfonso Bravo, director y fundador de la empresa Novamind, así como experto en la creación y desarrollo de áreas de ventas, que de hecho viene a platicarnos sobre los principales retos en las áreas de ventas y el por qué un negocio que no vende no sirve. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, excelente, Chago. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Bastante bien, ya muy ansioso de tener esta plática que al final pues, lo que nos pica tanto empresarios como emprendedores es las ventas, el sí generar dinero al fin. Sí, uno de los puntos yo creo que con el que la mayoría de los dueños de negocio batallamos, ¿no? Es como, se oye muy fácil decir vender y ya cuando te pones a vender, ahora sí ya sabes lo que es la verdad. Definitivo, y más cuando muchos emprendedores pues iniciamos como, somos expertos en el área técnica, le sabemos mover, sabemos desarrollar las cosas, pero vender ya es otro mundo totalmente distinto. Así es. Entonces ahorita pues para platicar de la experiencia que hemos adquirido y sobre todo lo más importante, resolver dudas que con la experiencia que hemos adquirido espero podamos resolver. Así es, y para un poquito de contexto, Alfonso, ¿podrías platicarnos una breve introducción de cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a lo que es Novamind, la parte de consultoría, por dónde has pasado, qué has hecho, que tengo entendido que has desarrollado con muy grandes empresas, te ha tocado trabajar? Sí, así es. Bueno, pues fíjate que yo empecé en ventas desde pequeño, fue un tema curioso, fue por tema de suerte o destino, si quieres llamarlo así. Me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a ir a ayudarle al repartidor tal o al vendedor tal y le vas a ayudar a subir y bajar las cajas, ¿no? Entonces estuve yendo a hacer eso, una actividad que fueron como tres semanas, un mes, alrededor de un mes. Okay. Y después de eso, no solamente ya no tenían quien le ayudara al chofer, también el chofer renunció. Entonces te tocó de garrotero y conductor. Exactamente, entonces como yo me sabía las rutas y en ese entonces era una empresa que no tenía un sistema de gestión, un CRM, no tenía las rutas bien establecidas, los contactos, o sea, no había un orden. Lo que me pregunta el dueño, oye, ¿tú te sabes la ruta? ¿Te sabes el lugar? Entonces le dije, sí. Y así, ¿sabes qué? Pues tú te vas a ir. Y entonces me tocó a mí vender. Lánzate. Yo iba con la intención de llevar el producto. Entonces, en ese entonces, echaban producto de más y te daban, no se me olvida, te daban $1 por cada kilo que tú vendías extra de los pedidos que llevaba. Okay. Entonces, ahí uno de los clientes me dice, oye, ese jamón que traes ahí, ¿qué es? Y le dije, es que me lo mandan para pedidos, pero ese no es del tuyo. Dice, lo necesito, déjamelo todo. Entonces, al final de la semana, sin darme cuenta, pues me gané, creo que fueron como $700 más de comisión. Entonces, de ahí en adelante, en cada una de las rutas, yo me esperaba hasta que vendía todo el producto. Y ahí fue donde se dio el tema de la comisión y fue donde empecé en el tema de ventas. Entonces, ahí comencé en el tema de ventas, en el tema de los cárnicos, se fue dando. Soy licenciado en Mercadotecnia prácticamente va enfocado al tema de ventas y así ha ido avanzando. He estado en diferentes posiciones, he estado en telemarketing, ejecutivo de ventas, he sido gerente de ventas, he sido director general en varias ocasiones, pero siempre ha sido con un tema, con un enfoque comercial, porque si la empresa tiene ventas, digamos que de una manera u otra estás bien. Y como mínimo sobrevive. Exactamente, yo tengo un dicho que es mío, si tienes ventas, tienes dinero para equivocarte. Perfecto, me agrada esa idea. Así es. Entonces así es como funcionó. Posterior a eso me integro en el área de la consultoría desde hace 16 años, la consultoría como tal en apoyar y asesorar a dueños de negocio a crear y estructurar departamentos de venta que funcionen y sean rentables, pero sobre todo que funcionen aunque ellos no estén presentes, porque es uno de los principales retos, ¿no? ¿Cómo empieza una empresa? Es un emprendedor, es un dueño de negocio que es muy bueno haciendo algo, pero también es muy bueno vendiendo. Entonces empieza, toca puertas, batalla, se cae, se levanta y empieza, y así es como nace una empresa, con un dueño de negocio que tiene un buen producto, pero también tiene el talento comercial. Claro. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que sí, la empresa es rentable y funciona,
pero si el dueño no vende, no hay quien genere ventas. O resulta, y de repente, si yo no vendo como dueño, no hay para pagar la nómina. Y de repente te vas de vacaciones con la familia y te están buscando para pedidos y te están realmente no descansas. Entonces, prácticamente nos dedicamos a ayudar a dueñños que quieren tener el departamento de ventas y que no dependa de ellos, que quieren incrementar las ventas o que de repente, pues temporadas de, oye, ¿sabes qué, Alfonso? Tengo 1 año o 2 años donde no despunto o incluso mis ventas van a la baja y no sé por qué. Entonces, prácticamente a eso nos dedicamos. Tengo ya 16 años dedicándome a eso. Y pues la verdad es que lo disfruto. Eso es algo que me apasiona. Y de una u otra forma ayudas a conseguir el sueño platónico de los tanto directivos como empresarios. Pues sí es medio complicado. Yo fíjate que nunca lo había visto de esa manera, pero yo creo que sí es un sueño que las ventas no dependan, porque yo creo que las ventas es el corazón de la empresa. Tú puedes tener la mejor planta, puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor software, pero si no tienes un departamento de ventas que llegue con el cliente ideal y realmente haga que entre flujo y dinero a la empresa, no te va a servir de nada. Y no va a durar el asunto, Sí, no va a funciona. ser sostenible. Así es. Y hablando de, una de las cosas que me gustaría preguntarte es del por qué tú mismo dices que lo de si no vende la empresa no sirve. O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? Aunque sea muy obvio, pero pues para los que no caigan en contexto, ¿por qué es eso? Sí, mira, normalmente las empresas, no importa el giro en el que se encuentren, lo primero que se buscan es tengo que ser el mejor en lo que hago, ¿no? Ujú. Llámese tecnología, llámese manufactureras, llámese el tema de la industria de la construcción, o sea, todo. Buscan siempre ser el mejor, tener el mejor producto, la mejor calidad, se van al tema de la duración, se van al tema de que no falle. Y todos esos factores son muy importantes, pero hay ocasiones en las que se centran tanto en que sea bueno y descuidan, sin darse cuenta, una parte importante que es, ok, pero ¿cómo voy a hacer que eso bueno, que eso no falla, que eso cubre necesidades, llegue a las personas correctas en el momento correcto y que no dependa de mí? Entonces, ahora sí te puedo decir, si una empresa es muy buena en lo que hace, pero no vende, no funciona. ¿Qué pasa? Si no vendes, no generas flujo. Y a final de cuentas, el flujo es para pagar producción, materia prima, mano de obra y demás cuestiones que le dan vida a una empresa. Claro, quiero tener la mejor maquinaria, los mejores colaboradores, los mejores insumos, sí o sí necesito dinero. Pues no van a estar ahí nomás porque les gusta y por puro amor al arte, pues. Sí, y fíjate que algo que me ha tocado es que la verdad es que nadie te enseña a vender. Existen carreras de todo, existen realmente carreras de ingeniería industrial para el tema de los procesos, existe el tema de la electrónica, existe el tema de ingeniería en sistemas, y te haces muy bueno desarrollando cosas, pero nunca te enseñan cómo vender, cómo segmentar un mercado, cómo poner, por ejemplo, precios, cómo determinar márgenes al momento de que estás vendiendo, cómo entregar una propuesta y un montón de cosas que implica el tema comercial que no te enseñan, que desafortunadamente todos los dueños de negocio aprenden a la mala o aprendemos a la mala. Y con suerte consigues un tutor que sí te asesore y te vaya acompañando, pero es los menores de los casos. No, y fíjate que tenemos los dueños de negocio, tenemos un problema, no sabemos pedir ayuda. Es muy cierto. Por ejemplo, tú estás como dueño de negocio y no sabes cómo vender o demás cuestiones, lo que haces es te encierras en tu mundo y empiezas a ver cómo resolverlo. En lugar de que yo creo que lo deberíamos hacer es acercarnos con otros dueños de negocio que tengan experiencia y lo que puede pasar es, ¿sabes qué? Este problema me ocurrió a mí y yo lo resolví de esta manera. Y lo que haces es acortar el tiempo en el que resuelves el problema. Y en ventas pasa exactamente lo mismo. Lo que tú haces empieza a tocar puertas. ¿Y qué pasa? Empiezas a vender barato o empiezas a vender sin darte cuenta que estás perdiendo dinero, no manejas el tema de los flujos, empiezas a prometer cosas que no puedes cumplir con tal de vender. O sea, empiezas a cometer un montón de errores que digamos que es el proceso que todos hemos manejado. O sea, claro. No hay una escuela que diga, ¿sabes qué? A nivel universitario, una carrera que te diga, la carrera de ventas y creación de departamentos comerciales. Todavía no existe. Entonces, no, definitivo. Mucho de lo que nosotros en Novamind hacemos o desarrollamos es toda esa estrategia, toda esa calle que traemos, porque no manejamos fórmulas mágicas, es toda esa calle, toda esa experiencia, la trasladamos de una manera tangible con los dueños de negocio, de una manera tal que luego ellos puedan transmitirla con su equipo comercial para que sea pues, más fácil que realmente dé resultados. Digo, no te voy a decir que no batallamos, o sea, porque sí es complicado.
Y algo que les comento siempre a mis clientes es, no te garantizo que todo quede a la primera. Lo que te garantizo es que sí o sí lo modificamos, lo arreglamos y de que funciona el departamento, funciona el departamento. Porque un departamento de ventas, yo te puedo decir que no existe una sola empresa que siempre vaya y todo bien, y todo bien, y todo bien. Hay cosas que tienes que estar acomodando, que tienes que estar ajustando, pero no es lo mismo estar batallando tú solo sin saber qué hacer que tener un departamento de ventas estructurado que te ayude a resolver los problemas de una manera más eficiente. Claro, tener a la gente correcta con los procesos correctos. Así es, efectivamente. Perfecto. Y tú decías, el transmitir toda esta parte para el área de ventas, ¿qué es lo que tú dirías que les puede dar la pauta a los dueños de negocio, el cómo darse cuenta que están pasando, se están quedando de ser emprendedores a volverse un autoempleado eterno? O sea, ¿cómo se dan cuenta de ese detalle? Pues mira, yo creo que llamémosle síntomas, ¿no? O sea, al final de cuentas, síntomas. Uno de los síntomas es no te puedes salir de tu trabajo 2 días o una semana sin que tengas un problema. Okay. O sea, todo depende completamente de ti. Otra señal es la ley Pareto, ¿no? Si el 80% de las ventas depende de ti como dueño, entonces también digamos que tienes un problema o un riesgo, ¿no? Es otro tema importante ahí. Un tema, yo creo que complicado es el tema de la selección de vendedores. El saber Entonces, cómo contratar. el saber cómo. Exactamente. Entonces, otro punto en el que te estás volviendo autoempleado es si no has tenido o tienes vendedores o has tratado de contratar vendedores y no te ha funcionado, yo creo que es la principal. Definitivamente. Sí, creo que si de por sí es difícil conseguir todo el tema de la gente técnica, que en teoría hay ciertas pruebas que te ayudan a demostrar qué tanto conocimiento tienen, ya en tema de ventas ahí casi se vuelve una apuesta, y menos cuando no trae la formación correcta para ese reclutamiento. Sí, fíjate que el tema yo creo que, bueno, yo te hablo siempre desde mi experiencia y desde nuestra opinión, ¿verdad? Pero yo creo que uno de los principales retos en tema de ventas es que es con base a resultados. Una de las cosas que tiene que tener un vendedor es que es bueno tiene que ser bueno para la presión, porque la cuota de ventas mes con mes no baja, la cuota de ventas mes con mes sube. Y la forma de pago de los vendedores debe de estar diseñada con base a resultados y con base a los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, ahí es donde ya entra un factor cualitativo o de ciertas características cualitativas, perdón, del tema de la actitud, la tolerancia al rechazo, el tema de que sea autogestionable, o sea, un montón de factores que te dicen si el vendedor va a dar resultado o no da resultado. Entonces, yo creo que eso es de lo más complicado. El hacer un esquema que sí encamine a los vendedores a dar esos resultados que se requieren. El hacer un esquema que te ayude a que la empresa funcione y que los vendedores vayan de la mano con tu objetivo como dueño de negocio, pero que también vaya de la mano con los objetivos de ellos como persona, porque algo que las personas no toman en cuenta, siempre que vamos a contratar un vendedor es, a ver, yo soy empresario y quiero un vendedor con y le voy a pagar tal cantidad y quiero ver si me gusta. Ok, está perfecto, pero es una relación bilateral. También tú tienes que ver, el vendedor va a ver si tú eres la empresa que le conviene, tanto en crecimiento personal como en crecimiento económico, y muchas veces no se toma en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo siempre a las personas, diseña un esquema de trabajo con un enfoque diferente. ¿Qué hacemos? Yo voy a hacer una forma de pago y un proceso para que el vendedor no quiera irse. Yo te digo, ok, más bien hazlo al revés. Diseña un esquema de trabajo en el que el vendedor pelee por quedarse contigo. Que sepa que le está yendo bien contigo, tanto en crecimiento personal como en crecimiento económico, porque a final de cuentas el vendedor tiene sus intereses. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tiene que ser una relación bilateral donde los dos salgan beneficiados. Claro, cambiar un poco de perspectiva sí puede dar muy buenos resultados entonces. Sí, yo creo que siempre, yo creo que es algo ya trillado. Yo creo que el factor más importante en este momento y desde hace mucho tiempo es el tema del factor humano. Tú puedes tener la mejor estrategia comercial, pero si no tienes a un vendedor que cumpla con las características y que ejecute esa estrategia, no es tan seguro que vas a obtener buenos resultados. Totalmente te creo. Y hablando de perspectiva y de posiciones, ¿cuál dirías tú que es cómo lo plantearía? Los pretextos más comunes, tanto desde dueños de empresas y también de los vendedores, de el que justifiquen de por qué no hay ventas o por qué las ventas no llegan. Pues fíjate que tiene que ver mucho con cada persona, con cada segmento y demás cuestiones, pero yo creo que pretextos es, no sé, el precio.
Es que lo vendes muy caro. es que, ¿sabes qué? Es que no puedo vender porque todos venden muy barato y nosotros somos los más caros. O el tiempo de entrega, o ¿sabes qué? Los aranceles, o ¿sabes qué? La pandemia, o ¿sabes qué? Obviamente, si algo tengo yo claro, es que siempre va a haber retos y siempre va a haber obstáculos que los vendedores tienen que saber sortear. Por ejemplo, el tema del precio. No conozco una sola empresa que diga soy el más barato y venda todo. Ujú. Yo conozco las empresas más rentables, te podría decir, y que venden mucho, son las empresas, no digamos caras, que sus productos tienen un valor más alto. Ok. Porque caro yo creo que tiene que ver el hecho de percepción. Para mí, caro es algo que no cumple con la expectativa que yo tenía, no importando el tema del valor. Porque si tú compras algo y te cuesta 10 pesos, pero cumple tus necesidades, prácticamente digamos que estás pagando un precio justo. Entonces, yo creo que la universal es el precio. Claro, ya una vez que tuviste que sí puede ser que hayas comprado algo que de primera te pareció caro, pero si después ves todo lo que te estuvo resolviendo, puedes cambiar tu opinión totalmente y el precio fue el mismo. Efectivamente. Entonces, yo te puedo decir que de los pretextos más comunes es el precio, es el tiempo de entrega, pero fíjate que algo que me he dado cuenta es que los pretextos siempre son la máscara de falta de chamba. Ok, de falta de chamba de ponerse a chambear Sí, o falta de chamba de que te asignen No, chamba. de falta de ponerte a trabajar, porque no conozco un vendedor que diga de todas, que digas, sabes que de cada 10 personas a 10 le vendo. Entonces, nosotros como vendedores no controlamos el resultado. Lo que tú controlas es la actividad que realizas como vendedor. Entonces, Ay. entre más actividad, entre más prospectos generes, entre más propuestas comerciales entregues, entre más te muevas, obviamente la posibilidad de éxito se incrementa porque tu funnel comercial pues está lleno. Entonces yo te podría decir que si todo el mes te la pasas solamente esperando a que te llegue, pues ahora sí que no vas a llegar a tu cuota de ventas. Algo que es, digamos, no es algo agradable, es que yo te podría decir que si no es el 90%, 85% de los vendedores que nos toca evaluar, normalmente solamente esperan a que les llegue el cliente, o sea, son levantapedidos. No prospectan, incluso les preguntas, oye, ¿y cuánto prospectas? No, pues esta semana, este mes me aventé como 5 prospecciones. No es suficiente, yo te podría decir, y el resto del tiempo que hiciste. Un vendedor tiene que estar siempre, en todo momento, entregando propuestas, prospectando, tocando puertas. En el momento en el que el vendedor deje de hacer esa actividad, el resultado no vas a dar. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, una de las cosas que se me quedó muy grabada, que aprovecho para compartirles, con nosotros ejemplos que estamos aprovechando también para tomar el curso, el diplomado que es junto con Alfonso para desarrollar la comercial y nos ha ayudado mucho a corregir varias cosas y entre ellas es lo que mencionabas, con enfocarse en lo que sí puedes controlar con los vendedores. En este caso es cuántos prospectos, cuánto llamas, cuánto mandas emails. O sea, igual y dices, oye, pues nomás pude conseguir 1 o 2 citas al día, pero si uno se pone dices, a prospectar 10 o hasta 100 personas, tú dirías en el día, pues vas a juntar los suficientes. O sea, igual y eres malo para prospectar, pero por volumen cumple la cuota. No, y fíjate, aquí me voy a tomar la libertad de hacer algo. Tú ahorita acabas de comentar que estás tomando nuestro diplomado que se llama ECA, de Estructura Comercial para Alta Dirección. Te acordarás de la dinámica que hicimos el día de ayer. Claro, el tema de prospección en frío y al momento. El día de ayer fueron varias personas, entre ellas tú, y en un lapso de 20 minutos las personas generaron mínimo 2 citas. En 20 minutos. De prospectos Así que no es. conocían, de una dinámica y demás. Entonces, si me preguntas, ¿prospectar funciona? Sí funciona. Que lo más del tema es, pues ahora sí que no le gusta a la gente prospectar. Y más al inicio, porque eso también, decirlo, en ese ejercicio que hicimos no era la primera vez que prospectaba. Sobre todo hace como 3 años, que fueron las primeras veces que prospecté, me aventaba 20, 30 llamadas y conseguía una. Entonces es demasiado, si te pega en el ego, si te da los bajones, digo, cuesta manejarlo, pero pues ya traslapando todo eso al ejercicio que hicimos en 20 minutos, que ya tenía tiempo sin prospectar, pero ya varios años negociando y tratando con clientes en la parte de la atención, ya fueron 5 o 6 llamadas y conseguí 3 que me dieron la cita y el otro me la dio ya después por mensaje. Entonces ya la tasa de bateo cambia totalmente y lo mencionabas, es un tema más de experiencia y de práctica. Obviamente, conforme vas avanzando, si no lo dejas de hacer, si tienes consistencia, vas mejorando tu resultado. A lo mejor antes tenías que hacer 100 para conseguir 10. A lo mejor después tienes que hacer 50 para conseguir las mismas 10. Entonces, ya lo que es el tema de tu resultado, pues va mejorando. Pero yo creo que lo importante es entender
que, bueno, nosotros tenemos ciertas reglas o ciertas creencias con base a nuestra experiencia, pero la diferencia entre un vendedor que funciona y uno que no, yo creo que una de las más importantes es el tema del compromiso. Ay, Estar sí. dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir tus resultados. ¿Te gusta prospectar? No, no me gusta. Pero si no lo haces, no vas a obtener el resultado. Entonces tienes que prospectar. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer las cosas que necesito hacer, aunque no sean cómodas. Y la mayoría de los vendedores no les gusta. Siempre quieren, no me gusta, no lo hago. Entonces, por eso es que los vendedores no tienen resultado. Por eso es que solamente un porcentaje muy pequeño son los que prospectan, los que cierran y, sinceramente, los que les va bien en comisiones. Porque una de las ventajas en ventas es que, pues así que el tope es el cielo. No están topadas las comisiones y puedes ganar. Que igual y aprovecho para aclararlo, es todo lo que haga falta dentro del marco legal, obviamente. Digo, ya, aquí nos hablamos más de como que pasar al lado de ser incluso hasta gandalla, por así decirlo, del estar buscando la manera en la que sí te den, del buscar esa insistencia, buscar e incluso decir, oye, a lo mejor mis horarios son de 9 a 5, 9 a 6 entre semana, pero si me va mejor fines de semana, si me va mejor en las tardes, noches, pues si quieres vender más y comisionar más, pues te mueves. Y eso se nota en los vendedores. No, de hecho, un vendedor sabe que tiene hora de entrada, pero no tiene hora de No tiene salida. hora de salida. Hay una teoría. La gente dice, es que los vendedores trabajan menos. No. Los vendedores organizan su agenda. Eso sí. Claro. Puede ser que en la mañana y luego se vaya a mediodía a un tema personal y luego regrese y trabaje. Pero si te vas a las horas que trabaja un vendedor que cumple con sus objetivos, trabaja más horas de las que en teoría debería si se va a cumplir un tema de horario. Un vendedor, repito, tiene hora de entrada, más no tiene hora de salida. Y los vendedores lo entendemos, ¿eh? O sea, un vendedor que va a cumplir objetivos justamente va por eso, por objetivos, no por horarios. Perfecto. Y ahora bien, tú decías de cosas en las que uno puede ver ya cuando es vendedor o ya cuando lo tienes al vendedor dando resultados. Pero ¿cuáles serían de los principales casos que tú tomarías en cuenta o aspectos para saber a quién sí contratar? Que esa es la parte difícil, el más con vendedores. No, fíjate que yo creo que contratar vendedores es de lo más complicado nuevamente porque integra muchos temas cualitativos y sobre todo son temas que son situacionales. ¿Por qué? Te hablo del tema de un ejemplo, ¿cómo se llaman? Una prueba psicométrica. Si tú contestas la prueba psicométrica el día de hoy y la contestas 2 semanas después, vas a obtener un resultado completamente diferente, con ciertas variaciones. Entonces, yo te puedo hablar de ciertas cosas que nosotros preguntamos o investigamos dentro de los vendedores para tratar de acercarnos un poquito al éxito. Porque al final de cuentas garantía no hay, ¿eh? Yo te puedo decir que he tenido vendedores que los entrevisto, hacemos sus pruebas y sale, wow, el super vendedor, no, este va a ser el bueno. Entra y al mes lo tenemos que dar de baja porque no da resultado. Y de repente hay vendedores que dices, híjole, tengo mis dudas, decides contratarlo y ¡pum! Son los que despegan. Y hemos ido tratando con el tiempo, yo he evaluado alrededor de 1,200, 1,300 vendedores en estos 16 años. Y te podría decir que, por ejemplo, muchas de las cosas, principalmente una de las cosas que yo busco en los vendedores es valores, que tengan ética. Porque el hecho de que sean personas con ética y valores, número uno, va a hacer que se comprometan realmente con la empresa. Eso es de lo que yo sí trato de buscar. Número dos, punto muy importante, para cada giro en específico tienes que buscar características diferentes. Entonces, dependiendo del giro en el que estamos buscando, por ejemplo, vemos el tema de experiencia. Es decir, a lo mejor no ha vendido lo que tú vendes, pero viene de venderle al mismo mercado. Por ejemplo, si es una persona que vendía refacciones para automóviles, significa que a lo mejor también puede vender automóviles, por darte un ejemplo. Entonces, no tiene que venir de tu segmento, no tiene que vender exactamente lo mismo que tú vendes, pero le tiene que vender al mismo tipo de cliente. Eso acorta la curva de aprendizaje. En cuanto a la preparación, por ejemplo, si tú vas a vender software, lo que te funcionaría sería un ingeniero en sistemas que sepa vender. ¿Por qué? Porque toda esa carrera que estudió, todos esos 5 años de ingeniería en sistemas, le van a dar un conocimiento técnico que le van a ayudar a cortar la curva de aprendizaje. Entonces, cuando tú hables con él o cuando él se siente con un ingeniero en sistemas de la empresa a la que le va a vender, van a hablar el mismo idioma. Entonces, trae el idioma técnico y también sabe vender. Entonces, vemos el tema de los valores, vemos el tema de los segmentos y la experiencia que tiene, vemos el tema de la preparación académica y qué tanto se acerca esa preparación académica a la industria o al giro en el que estamos. Y también vemos, por ejemplo, el tema del nivel. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si tú trabajas en una empresa o tú tienes una empresa que vende maquinaria,
no sé, y son máquinas muy especializadas, que cada máquina cuesta 100, $150,000, $200,000, y agarras un vendedor que lo más caro que han vendido han sido 20,000 pesos, no significa que no pueda vender en un futuro, pero se va a tardar más. ¿Por qué? Porque lo que él vendía eran 20,000 pesos. No está acostumbrado a vender proyectos de 200, $300,000. Y que incluso tienen más tiempo para poder cerrar la venta. Esa es otra, que el ciclo comercial, a lo mejor lo otro que vendías lo vendías en una semana, y hay proyectos acá que te llevan 2, 3, 4, 5, 6 meses, que tienes que tocar pase primero con una persona, que luego vas con dirección general, incluso que llegas y tienes que entregar la propuesta con un consejo, donde en el consejo está el director de finanzas, el de administración, el de operaciones y el director general. Y cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente que tú debes de saber llevar al momento de hacer la presentación. Claro, puedes darle a entender a cada uno que le vas a cubrir sus necesidades con la solución que les traes. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema en esto? Que mucha gente dice, quiero un vendedor y le voy a pagar, no sé, 15,000 pesos. Sin darse cuenta o sin investigar primero qué es lo que necesita. Entonces, la metodología que tenemos en la empresa es, primero generamos claridad. A ver, mi empresa es esta y el vendedor ideal para mí tiene que tener esta preparación, tiene que tener tantos años de experiencia, tiene que venir de tal y tal segmento, tiene que haber tenido tal y tal posición, o sea, todas las características. Y una vez que ya tenemos bien determinado eso, ok, un vendedor de este nivel pues cuesta tanto. Y ahora sí ya lo que vas a hacer es, vas a entregar una oferta que te va a traer al candidato adecuado. Entonces, lo primero es tener claridad para después saber qué ofrecer y, más importante, qué medir y cómo pagar. Claro, no es lo mismo quien te vende papelería, quien te vende uniformes, a quien te vende naves espaciales, prácticamente. Es completamente a la medida. Totalmente aparte. Y hablando de, ¿qué es lo que tú dirías en cuanto a las empresas, cuál es el principal reto de, a pesar de tener un buen producto, que eran las cosas que tú mencionabas de mitos de, oye, es que lo vendes muy caro, es que mi producto no es tan bueno, y a pesar de tener el producto perfecto, no logran sacar ventas? Y esto te lo pregunto porque mucho que nos ha tocado ver en tema universitario, te enseñan a desarrollar productos, a crear software, a crear un montón de cosas físicas que dices, oye, esto puede ser el nuevo Uber, el nuevo jabón de no sé qué. Pero pues al final, incluso también creo que tiene de parte culpa y no programas como lo que es Shark Tank o similares, donde dices si el producto es bueno o no, te condiciona mucho. Pero ¿cuál es la realidad de por qué no venden a pesar de tener ese producto perfecto? Fíjate que yo creo que lo más importante es entender o tener un plan comercial. Okay. Te enfocas demasiado en el producto y no te enfocas lo suficiente o lo necesario en a quién se lo debo de vender y cómo se lo voy a vender. Primero, siempre te enfocas en el qué. Es qué voy a vender. Claro. Pero no te enfocas en a quién y cómo. Y de qué manera los voy a buscar, de qué manera exactamente, los abordo, es decir, por ejemplo, es decir, ¿sabes qué? El cliente ideal o el cliente que yo busco es y pones las características, ¿no? El perfil de tu cliente ideal. Pues primero que nada ya tengo el perfil del cliente, ahora ese cliente ¿dónde está? Pues está en cámaras, está en tal lugar, está en tal industria. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar ahora, ¿quién lo va a buscar? Entonces, yo creo que el problema es que se enfocan tanto en el qué, que es el producto, que dejan de lado el a quién y cómo. Claro, al final, ¿qué es lo que ya nos ha tocado ver en episodios anteriores? Es qué problema le estamos solucionando y quién es el interesado que está dispuesto a pagar porque se lo resuelvan. O sea, esa es la parte que te terminamos olvidando. Sí, no, y sobre todo el interesado, porque mira, no le vamos a vender a todos. A final de cuentas, tenemos que entender que no todos van a ser clientes para nosotros. Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son los clientes que sí queremos, los que me pagan bien, los que están dispuestos a pagar el valor de mi producto, los que están dispuestos a pagar en tiempo y forma. O sea, prácticamente definir el cliente ideal que tenemos y empezar, y a partir de ahí es de donde funciona todo el tema de la estrategia. Alfonso, tenemos un par de preguntas de la audiencia que nos gustaría que nos ayudaras a responder para aclararnos estas dudas. La primera que tenemos es de Nayeli Ramírez, que nos dice, me encanta cómo explican que sin ventas no hay empresa. Está súper claro y práctico. Chago y Alfonso, increíble el programa, los escucho mientras trabajo remoto aquí en Mexicali. Bueno, un saludo hasta Mexicali. Un saludo. Vamos a ver. Vamos a ver que coopere la tableta. Perfecto, ahora nos vamos con Azucena Aguilar, que nos dice, por un lado suena rudo decir que si no venden no funciona, pero por otro pues es realista. ¿Cómo manejan ese choque emocional con emprendedores en Ciudad Madero? Un saludo hasta Ciudad Madero.
¿Cómo dirías que manejar ese choque emocional con los vendedores y con los dueños de empresa cuando les cuesta el ir arrancando a pesar? Pues mira, yo creo que más que choque emocional es una realidad. Yo creo que como vendedor y como dueño de negocio tienes que ser consciente de que es algo con lo que te vas a enfrentar. Más que choque emocional, en las ventas y en la empresa es cabeza y no corazón. Simplemente el momento en que emprendes es saber que es algo que va a pasar, tener disciplina, ser persistente y lo más importante es que si en algo no sabes cómo hacerlo, pedir ayuda. Más que choque emocional, yo creo que tiene que ser un tema de conciencia, porque cuando te vas a meter a emprender, de repente está muy romantizado, ¿no? Emprende y tu propio negocio Y consigue tu sueño. y consigue tu sueño. O sea, sí, vale 100% la pena, pero es importante entender, pues ahora sí que nos vamos a subir al ring. Entonces, más que choque emocional, yo creo que tiene que ser una preparación, estar conscientes de lo que implica eso. Muy de acuerdo. Al final, como nos comentaba Alfonso, la constancia y la disciplina es lo que nos va a dar resultados. Por más mal que estén las estadísticas, lo puedes llegar a conseguir. Entonces, es no aflojar al final de cuentas. Ahora nos vamos con Esmeralda Cruz, que nos dice, súper tema, literal lo necesitaba. A veces nos clavamos en la marca bonita y cero vender. Gracias por aterrizar tan claro desde Querétaro. Un saludo a Querétaro, amigo. ¿Algo que te gustaría comentar? Un saludo a Querétaro, bastantes clientes por allá, muy bonito. Muy bien. Ya luego tocará una visita, Una entonces. visita. Muy bien, nos vamos con Dagoberto Reyes, que nos dice técnicamente cuándo conviene invertir en un CRM y no solo en Excel. ¿Hay algún nivel de ventas mínimo para dar ese salto aquí en Chihuahua? Un saludo hasta Chihuahua. Excelente pregunta. Mira, la realidad de las cosas es que en la actual, antes era muy difícil un CRM. Anteriormente, si tú querías un CRM, tenías que pagar un diseño a la medida, tenías que comprar un CRM que costaba 50, 100 mil, 200 mil pesos. El día de hoy hay CRMs gratuitos y bastante completos que tienen una versión gratuita que te puede ayudar con seguimientos, recordatorios y demás temas. Y incluso que tú puedes comprar una versión, se los digo yo abiertamente. Yo actualmente en mi departamento tengo un CRM que utilizo y me cuesta alrededor de, ¿qué les gusta? $14 mensuales. Y respondiendo a tu pregunta es, ¿en qué momento conseguir un CRM? Yo creo que actualmente tú puedes conseguir un CRM desde ya. Ya no es un pretexto, el es muy caro, el lo que sea. Con una sola venta que cierres, se justifica completamente el pago del CRM. Y recuerden, el 50% de las ventas se pierden por falta de seguimiento. Con el CRM eso no te pasa. Sí, porque tú ya puedes programar toda la parte de actividades, recordatorios, y ya si no las realizas, pues ya queda en ti. Ya no se vuelve un se me olvidó. Sí, no, pero ya actualmente el CRM puedes utilizarlo desde que inicias tu negocio. Así, entonces aprovechar de los mejores momentos para realmente implementar CRMs, váyanle dando, y conforme van necesitando más características, ya en teoría ya tienen ventas y ya pueden ir adquiriendo todos los demás, ya sea módulos, licenciamiento, digo, cada uno varía. Entonces, ya es cuestión de que vean el que más les funciona, pues no tengan miedo de probar. Así es, no, y algo bien importante, si vas empezando es más fácil implementarlo, porque cuando hay una empresa que ya tiene 5, 10, 15 años y tiene 5, 10, 20 vendedores, implementarlo se vuelve un poquito más complejo. Entonces, si lo implementas desde el inicio, es mucho más sencillo. Perfecto, entonces ya sabemos el dato. Ahora nos vamos con Leopoldo Vargas, que nos dice, su visión está genial, bien directa y sin drama. Literal me dieron el push para dejar de perfeccionar el logo y salir a vender ya en Tehuacán. Perfecto, Leopoldo, ya será que nos mandes qué es lo que vas a empezar a lanzar, porque capaz que hasta nos volvemos clientes también. Muy bien, nos vamos. Me parece que hay todavía un par de preguntas adicionales. Oh, pues ya nos quedamos precisamente, son esas las que tenemos hasta el momento. Va. Otra de las cosas que me gustaría preguntarte. ¿Cómo afecta el que tener un mal enfoque en el tema comercial? O sea, el no tener las cosas claras a la hora de ya sean los objetivos, ya sea en las cantidades que se quiera lograr. O sea, ¿qué te puede tumbar en el negocio y cuáles serían los principales aspectos que tú recomendarías seguir? Pues para no caer en esos problemas. Ok, pues mira, prácticamente el no tener enfoque te va a llevar a pérdida de tiempo, te va a llevar a duplicar errores y te va a llevar sobre todo a perder dinero, porque al final de cuentas todo topa en dinero. Claro. Cuando todos abrimos una empresa y queremos vender más, todo topa en tema monetario. Rentabilidad, ganancias, pérdidas, todo topa en esto. Entonces,
El no tener el enfoque adecuado, lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que lo más importante, siempre les digo yo a mis clientes, empieza de lo general a lo particular. Entonces, primero fíjate un objetivo. Lo más importante es fijarte un objetivo. Y tu objetivo tiene que ir alineado con el tema comercial de la empresa. Por ejemplo, el tema del crecimiento. ¿Sabes qué? Yo tengo tal producto. Pues mi objetivo, ojo, tienen que ser escalonados porque de repente hay gente que dice, oye, quiero vender 10 millones de pesos. Quieren vender 10 millones de pesos en el mes y nunca han vendido. Entonces yo creo que lo más importante, que no es sencillo, lo dejo muy claro, definir metas es de las partes más complicadas porque tiene que ser retadora, pero tampoco se la tienes que poner fácil, pero tiene que ser alcanzable. O sea, son muchas características las que cumple una meta de ventas, pero yo creo que el enfoque principal al principio es, número uno, ¿qué vendo? Pero no el producto, sino qué es lo que yo estoy ofreciendo, qué problema estoy solucionando a mi cliente. O sea, qué es el beneficio que mi cliente está obteniendo por medio de mi producto. En el momento en el que yo entienda qué es lo que mi cliente me está comprando realmente, en ese momento puedo hacer una estrategia completa y con base a eso, ahora sí, ya sé qué me están comprando, ahora ya sé a quién se lo debo de vender y puedo empezar a diseñar la estrategia de cómo se lo debo de vender. Y en el cómo, que es un poquito donde la gente se atora, en el cómo va, quién se lo va a vender, dónde debe estar presente, cómo tengo que acomodar mi portafolio de productos, qué precio le tengo que entregar, cuáles tienen que ser las políticas de venta y demás cuestiones que involucran el tema del cómo. Y aprovechando el que mencionas el tema de estrategias de ventas, ¿cuál dirías tú que es el principal factor al cuidar dentro de tu estrategia, mencionémoslo como vendedor frente al cliente y por qué es saber escuchar? Ok. Mira, como vendedor como tal, tu principal, digamos, responsabilidad no es llegar, presentar, no. Decirle, yo vendo todo esto, mira el portafolio de 500 productos. Sí, eso no funciona. Hay un mito donde dicen, si eres vendedor tienes que ser verbo, o si eres vendedor hablas mucho. Yo creo que es el mito de los más viejos y de los que menos reales son. Tú como vendedor, normalmente los clientes, hay dos tipos de clientes. El que ya sabe que tiene una necesidad y te busca o te lo referencian o llegas con él, pero ya sabe que tiene una necesidad específica. Y el cliente que tiene la necesidad, pero todavía no se da cuenta. Ese requiere un poquito más de trabajo porque tu primer trabajo no es venderle. Tu primer trabajo es hacerlo consciente de que tiene una necesidad. Okay. Entonces, tú como vendedor, lo que tienes que hacer prácticamente es llegar y escuchar. La clave está en hacer las preguntas correctas. No se trata de hacer un interrogatorio como si estuvieras por ahí, como si fuera un interrogatorio estilo judicial y con la lámpara y demás. No. La intención es que sea una conversación donde empiezas a platicar y por medio de preguntas inteligentes empiezas a guiar al prospecto, a guiar al cliente para que te vaya dando las respuestas correctas. Y las respuestas correctas es el cliente te tiene que decir. El cliente no te va a decir el problema, ¿eh? El cliente te va a dar los síntomas, te va a decir las cosas que le están pasando, lo que no le gusta, y tú con base en eso tienes que detectar cuál es el problema. Y punto número uno, si ese problema tú se lo puedes resolver, bueno, se lo resuelves. Pero si no se lo puedes resolver, lo que hablábamos hace rato del tema de la ética, no le voy a vender por venderle. Si el cliente no es para mí, si yo no puedo resolverle un problema, ¿sabes qué? Lo que tú estás buscando no es lo que yo tengo, pero te puedo pasar con fulanito de tal. Entonces, al momento que yo estoy escuchando, esa es la mejor estrategia. Escuchar. Ojo, no oír. Escuchar, estar presente, tomar notas, empezar a ver realmente qué es lo que le voy a ofrecer a mi cliente. Entonces, esa es la mejor estrategia como vendedor. Escuchar y saber en qué momento hacer las preguntas correctas. Y me parece muy importante lo que mencionas y más incluso todavía que es algo que muchos no hacen por recelo es que necesito vender. El hecho tan simple de, oye, ¿sabes qué? En mi caso no te puedo solucionar este tipo de problema que yo identifiqué. Te puedo pasar. ¿Quién sí te lo resuelve? Te abre otro tipo de puerta, que es el que yo diría cuando dices, oye, yo sentía que me venía a vender y a sacar todo el dinero, pero no, o sea, sí está genuinamente tratando de ayudarme y ve la manera, aunque no vaya a tener un beneficio monetario directo. Entonces, eventualmente, eso va a abrir la puerta a que cuando sí salga un problema que tú puedas resolver, directamente va a ir y más fácil va a confiar en ti en ese aspecto. Sí, yo creo que por eso te decía, lo principal de lo que más me fijo con los vendedores es el tema de los valores. Porque si tú vas y le vendes con tal de vender y no era lo que necesitaba, simplemente te ganaste un cliente insatisfecho. Un cliente satisfecho te recomienda 1 o 2 veces. Un cliente insatisfecho
no te recomienda como 50 veces. Entonces, hay que hablar mucho desde el tema de la ética. Ya sin mencionar que aparte pues, también pueden meter en problemas a su equipo técnico o toda la parte operativa. Efectivamente. Ya como experiencia personal yo les compartiría en una de las empresas en las que yo llegué a trabajar antes, una práctica que a mí me molestaba mucho, pero pues era como les gustaba manejar las cosas, era que de repente implementábamos temas de firewalls, de servidores, era lo que nos capacitábamos y de repente decían, oye, vendimos tales cámaras, ve, instálalas. Oye, pero yo nunca he manejado esas. Sí, nosotros no vendemos cámaras. Sí, pero ya se vendieron, entonces ve y ponlas. No, pues ahí tienes que buscando cómo se hacen, cómo se ponen, que ya se vendió tal software, que ya se vendió esto y todo el tiempo era demasiada demanda en tema de aprendizaje, entonces quieras que no, pues en tema operativo pues no es nada óptimo, No. o sea, es pura pérdida de dinero. Y aparte pues la implementación lo que hacen es que prácticamente un novato, que es especialista en otras áreas, pero novato en esa, te haga una implementación de calidad de novato. Y pues al final te va a pegar para las cosas que sí te pudieron haber dejado dinero. Así es. En pocas palabras, si el cliente no es para ti, no le vendas. Así de Es lo más sencillo. saludable. Es lo más saludable. Totalmente. Y ahora bien, ¿cuál dirías tú que es el principal y más recurrente problema que suele hacer que las ventas no levanten? Porque ya mencionamos el hecho de que no conseguimos el empezar a aperturar ventas, no conseguimos el tema de la prospección, pero si ya estás atorado en, oye, prospecto, o te tengo como que cierta dinámica parcialmente clara, pero aún así mis números no demuestran ese incremento, ¿a qué te suele dar? Mira, es por diferentes factores, pero en la mayoría de las ocasiones, Que uno que nunca falte. la falta de prospección. La prospección El 90%. Normalmente, mira, voy a decir algo que a la gente no le va a gustar. Uh-huh. Es imposible dejar de perder clientes. La mayoría de las empresas pierden clientes. Es normal. Los pierden, luego los recuperas y demás. ¿Por qué? Porque está esa guerra encarnizada entre proveedores de te robo el cliente, ahora ya me lo gané yo. Entonces, digamos que eso es un problema, sí, pero también es natural. Donde está el principal problema es en perder clientes y no generar nuevos. Yo te podría decir que en el 90% de los casos, si no es que en el 100%, uno de los principales problemas es que no se prospecta. Ojo, y el no prospectar, eso sí, es por diferentes situaciones. En algunos casos se tiene un departamento de ventas, varios vendedores y demás, pero el esquema de pago está tan mal diseñado que aunque los vendedores no prospecten y no vendan, ganan una buena lana. Así de fácil. Entonces ya no están haciendo nada y siguen ganando dinero y el único preocupado es el dueño. Entonces, uno de los casos es ese. Tienes un departamento de ventas flojo, las realidades como son flojo y que no prospecta y que no busca nuevas oportunidades. Entonces, esa es una. La otra, está el dueño de negocio y está vendiendo bien. Entonces, aquí es el tema del sube y baja. Por ejemplo, ¿qué pasa? En enero, tú no tienes casi trabajo porque en diciembre no vendiste. En enero empiezas y prospectas tú como dueño y prospectas como loco. ¿Qué pasa en febrero? Se debería Pues en enero vendes mucho. Entonces, en febrero tienes... En enero vendes mucho. Creo que ya entendí lo que te refieres. En febrero, como ya vendiste mucho y tú eres dueño de negocio y eres todólogo, en febrero te dedicas a operar. Entonces, no vendes nada. Entonces, en marzo, pues como no vendiste nada en febrero, en marzo no tienes operación, entonces te pones a vender. Entonces, está esa inconsistencia porque el tema de las ventas tiene que ver con consistencia e intensidad. Lo hago de manera permanente, intenso. Entonces, otro de los principales problemas es que no hay el ancho de banda para prospectar. No se le da importancia al tema de ventas como es. Entonces, en una, como recordamos, es vendedores flojos o departamento de ventas estancado que no prospecta. En la otra, el dueño no prospecta porque no tiene tiempo, no tiene espacio. Pero yo te puedo decir que casi siempre es por eso. En algunas otras ocasiones también nos hemos dado cuenta también la realidad de las cosas. Hay giros o hay segmentos que de manera natural pues van a la baja. O sea, el tema de la tecnología ha hecho obsoletos muchos productos o muchos negocios. A lo largo de los años nos hemos dado cuenta que lo que antes era un negociazo ahorita prácticamente ya no funciona. Entonces, eso también es una de las causas de que no funciona el tema de ventas. ¿Y qué tienes que hacer? Reinventarte. Entonces tienes que hacerlo de una manera paulatina. Hay giros de negocio en el que es más sencillo hacerlo que en otros. En otros dices, caray, pero ¿cómo me reinvento? Digo, voy a dar un ejemplo muy claro. El tema de lo digital contra el papel. Antes todo era impreso.
Ahorita ya prácticamente todo es digital. Sí, como hablando, Antes, por ejemplo, de las facturas, que ese es de las algo facturas, que cambió prácticamente por completo. esa es una de las facturas. Ahora te imaginas, por ejemplo, años atrás, el volanteo. Veías en todos los semáforos volanteo. Todavía ahorita menos, pero todavía lo es. El volanteo. Ahorita ya El no hay basural de volanteo. volanteo. Ahorita ya hay redes sociales. O sea, las redes sociales inviertes una lana. Ahorita, por ejemplo, antes era Google AdWords. Era, pagabas en el buscador. Ahorita lo sigues buscando, sí, pero yo te diría que ya las redes sociales lo están desplazando. Sí, más me imagino dependiendo del tipo de mercado segmento que a ti te interese. Efectivamente, pero te podría decir que en general es un comportamiento que dependiendo del giro en el que estés puede ser más o menos, pero casi las tendencias son las mismas. Entonces, otra causa de que las ventas sean a la baja es esa, el cambio del comportamiento del mercado y que tú como dueño de negocio no estés tratando de reinventarte. Entonces, hay muchos ejemplos. Yo creo que, sin decir nombres, yo creo que hay muchos ejemplos muy famosos de empresas que no quisieron cambiarse, hacer la reinversión, hacer la inversión o cambiarse al futuro. Todos. Los que ya conocemos todo y pues ahora sí que si los vemos ahorita ya no son nada. Así es. Entonces, causas es falta de búsqueda de clientes nuevos, cambios en el mercado y poca actualización de las personas o esa parte de la estrategia de ponerse al día y estar reinventándose. Yo creo que prácticamente serían como los más. Los principales. Sí, los principales. Entonces, como dices, el sí tener una muy estructurada el asunto para poder saber si están bajando, si están subiendo y a partir de ahí hacer una dinámica que incentive sí o sí el tema de la prospección. Ya sea, me imagino que ya o con castigo o con premiación, pero pues ahí uno tiene que irle midiendo el qué conviene más en cada una. Pues tiene que haber las dos. Mira, la realidad de las cosas es que si tú estás en un departamento comercial, tiene que pasar algo si logran el objetivo, llámese motivación, y también tiene que pasar algo si no lo logran, a final de cuentas, porque algo que todo vendedor que se considere vendedor sabe que en ventas hay presión por cumplimientos y objetivos. Entonces, Así es. tanto está la gente, ¿sabes qué? La presión y la presión y la presión. Pero también está el tema del cumplimiento y las ganancias y los mejores sueldos, las personas que más dinero ganan están en el área comercial. Y te lo puedo decir por diferencia. O sea, yo digo, no. Es más, sin decir el nombre, ¿cuánto es lo que te ha tocado que te platiquen de que gana mensualmente el mejor vendedor así que te ha tocado? Va a sonar un sueño, Guajiro, pero yo conozco una persona que hace como unos 5 años, o sea, literal, es verídico, yo lo vi, se ganaba por comisión mensual alrededor de 1,200,000, 1,300,000 pesos mensuales. Pues de comisión. ¿Quién no quisiera ganar eso de No, manera mensual constante? Es un cuate súper movido, yo creo que es de los mejores vendedores que conozco, y era una persona súper sencilla. De hecho, si tú lo veías, Ni se le notaba. no te imaginabas que ganara esa cantidad de mes, pero es al mes. Un buen vendedor tiene que andar entre los 80 y los 100, si no es que más, de ahí para arriba, más o menos, mensuales. Perfecto, entonces también para que lo tomen en cuenta, sí, hay muchos trabajos en los cuales ya te dan cierta seguridad, cierto estándar. Sin embargo, si uno lo que quiere es, oye, yo por más que me mato en mi trabajo, quiero ganar más, pues al final lo que son las ventas es lo que te va a abrir la puerta a que ganes que según qué tanto trabajes y según qué tantos resultados des, porque también un poco se trata de trabajar así a lo bestia y no dar resultados. No, obviamente hay lana, pero hay mucha presión. Entonces, algo que es importante decirlo, las ventas no son para todos. Las ventas sí es una vocación. Obviamente les hablo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no tengo la verdad absoluta, pero desde la experiencia de la empresa y desde todo lo que hemos llevado a cabo, las ventas es una vocación. Te tiene que gustar la presión, te tiene que sentir esa adrenalina de, híjole, por ejemplo, el día de hoy tenemos de aquí al viernes los vendedores porque ya es fin de mes. Ya estamos llegando y la típica, híjole, y por ejemplo, ya me falta un carro para llegar a mi cuota, híjole, me faltan 100,000 para llegar a mi cuota. Otras personas ya están, híjole, si vendo 50,000 pesos más me gano el bono, ya se está llegando final de mes. Normalmente a los vendedores cuando es fin de mes... Es cuando... No, fíjense, o sea, a la gente, híjole, fin de mes, qué a gusto. Y los vendedores, híjole, ya va a llegar fin de mes, no estoy vendiendo. Y empiezas a hablar de todas las cotizaciones. Sí, tanto los vendedores como contadores son las más pesadas fin de mes. La presión del fin de mes. Definitivo. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, esa adrenalina es algo que tanto tienes que aprender a disfrutarla o amarla, porque si llega un punto donde dices, va a depender mucho del tipo de cosas que vendas, pero de repente puede ser que en cuestión de una mala cita o un mal momento, o que dijiste las cosas equivocadas con la persona que debías enfrente, y de tener enfrente una venta de 10, 20 millones, de repente ya no tienes nada. Y pierdes el trabajo de meses, por así decirlo. Sí, hay situaciones que se te salen de control.
Obviamente, pues somos seres humanos, yo creo que todos nos equivocamos. Así Y es. yo creo que todos tenemos esa venta o esas ventas que dices, híjole, me cometí ese error y perdí la venta, perdí la comisión. Y a veces a veces no ni la comisión, a veces, híjole, no lo vendí. El No, puro, no el lo puro vendí. orgullo de que no Sí. vendiste de que no Que cerraste ya el proyecto. estaba, ya sentías que estaba la firma ahí al lado. Así es, entonces sí es un tema que te tiene que apasionar, la verdad. Te tiene que apasionar. Hay días buenos, hay días malos. Hay propuestas que tú llegas y dices, ya la tengo cerrada y de repente no la cierras, o sea, no la vendes. Y yo creo que a la fecha todos tenemos esa venta que la perdimos y no sabemos por qué. Porque si la pierdes, te diste cuenta que fue por precio o que por la razón que sea, dices, bueno, pero cuando no la cierras y no sabes por qué, ay, yo creo Es que de sí las traemos peores toda situaciones. esa espinita, díjole, me gustaría saber qué fue lo que pasó. Así es. Y ahora bien, para buscar potenciar más el tema de la prospección. Dijiste que en canales como ahorita lo que es toda la parte de Google Ads ya no tienen el impacto que tenían antes. ¿Cuál, en tu caso particular, que es la parte de consultorías para temas comerciales y de ventas, es la que te ha funcionado y por qué crees que es la que se ha potenciado más últimamente? Ok. Sí, mira, Google AdWords no es que no funcione. Simplemente siento yo, lo que digo yo es que las redes sociales lo están alcanzando. Si no es que ya lo superaron en temas de redes sociales por el volumen, incluso por el costo, porque digamos que hay un poquito más de accesibilidad en cuanto a tema económico para hacer el tema de los anuncios y demás. Pero yo creo que este tipo de herramientas son para generar prospectos con intención de compra. Digamos que es generación de demanda. Ok. En cuanto al tema de prospección, ya tiene que ver con el tema de tocar puertas. Para el tema de tocar puertas hay un montón de formas que mi recomendación es, pues, utiliza la mayoría que puedas. La típica, ¿no? El tema de llamadas en frío, la que todos odiamos. Sí. Y el que diga, a mí me encanta hacer 50 llamadas y que me digan que sí en 45, ese cuate, ay, no creo que sea cierto. Entonces, una de ellas es las llamadas en frío, donde una base de datos y hablas y el mentado pitch, ¿no? Ah, mira, soy Alfonso Bravo y me dedico a ta y demás cuestiones. Entonces, esa es una, llamadas en frío. La otra, el tema de solicitar referidos. Por ejemplo, le llamas a los clientes que ya tienes, clientes con los que te ha ido bien y literal, yo creo que ser muy honesto, yo creo que la honestidad vende. Oye, fíjate que estoy buscando más clientes y demás, así como te ayudé a ti, tendrás algún contacto a quien también pueda ayudar y te garantizo que mínimo te pasa una referencia. Mínimo te pasa una referencia. Claro, O sea, alguien debe de conocer en una situación similar porque quieras que en cualquier trabajo, si tú estás en un puesto o cubres cierto tipo de mercado, conoces a más gente que también lo hace en otro lado. exactamente, es por supuesto, de que lo necesitas, lo necesitas. Entonces, el tema de los referidos, el tema de las reuniones de networking, que esas yo creo de las preferidas de la gente. Claro, Te va- porque es más social, es más cotorreo, es más... Sí, prácticamente si eres bueno, pues generas negocio en el cotorreo, ¿no? Vas a una cena, vas a un evento que ahorita está de moda. Hay infinidad de organizaciones de networking que tienen tal cual esa finalidad, generar negocio, intercambiar referencias y demás. Y hay otras, por ejemplo, una de las que yo manejo es el tema de ir a la expo, pero no como expositor, sino como visitante. Por ejemplo, si yo soy una persona, por ejemplo, yo lo que hacía era que yo me iba a las expos de venta de maquinaria. Normalmente las empresas que venden maquinaria son buenos clientes para nosotros, para Novamind. Entonces yo me iba a la expo de maquinaria para cortar o para trabajar madera a gran escala, ¿no? Entonces tú llegabas y veías máquinas de $200,000, ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces lo que yo hacía era, me iba a la expo como invitado y me acercaba y como todos están queriéndote contactar, yo buscaba que me dieran la tarjeta del gerente de ventas o del dueño y casi siempre estaba el dueño. Entonces me pasaban la tarjeta, yo ya me iba y después hablaba, oye, fulanito tal, sí, ya me diste tu tarjeta. Ah, sí, ¿qué pasó? Pues fíjate que yo ayudo a los dueños de negocio a incrementar sus ventas y demás. Entonces, una estrategia que yo utilizo es, voy a las expos, pero como visitante, en expos donde está mi cliente ideal. A eso justamente es al tipo de cosas que me refiero de volverte un poco más gandalla. Porque uno pensaría de, oye, o hay una expo, la misma gente expositora paga su lugar, paga sus stands y pues le invierte lo suyo y uno llega y pues aprovecha eso mismo para al final venderles, pues, porque ya los traes bien ubicados al tipo de cliente. Esta estrategia te funciona cuando tienes claridad, cuando ya sabes qué cliente buscas y las características específicas. Y sí, en la guerra y el amor todo se vale. Entonces, si en la expo te dice, paga tu lugar en $500, imagínate que tú vayas a una expo y te cobren $1,000 la entrada. $1,000 por tener acceso, no sé, a 50, 60, 70 clientes potenciales, yo creo que es muy barato. Entonces, Más si lo contrarrestas a quien
quienes tienen stand, que bien puede ser de 50 hasta 500,000 pesos lo que se puso, y bien puedes captar una cantidad similar de clientes, pero necesitas tener muy claro a quiénes vas a abordar. De otra manera, pues no te va a funcionar la estrategia. Sí, exactamente. Entonces, esa es otra. Otra es, por ejemplo, en Google Maps. Digo, tengo clientes que así le hacen. Tengo una vendedora muy buena con uno de nuestros clientes, muy buena para prospectar, que de repente decía, ¿sabes qué? Yo estoy buscando, si tú le pones en Google Maps y le pones, no sé, venta de autos, te van a aparecer salen todas. Y... Entonces ya buscas el teléfono o vas y visitas. Entonces, hay muchísimas maneras de prospectar. Aquí lo importante es, consejos que yo les puedo dar. Número 1, no se enfoquen solo en una. Prospecten mínimo de 3 o 4 formas diferentes. ¿Por qué? Porque si no les va bien en una, les tiene que ir bien en la otra. Número 2, ustedes en su momento determinen en cuál son buenos. Por ejemplo, si llega un momento en el que tú sabes que eres muy bueno en networking, pues enfócate en el networking. A final de cuentas, tú tienes que generar prospectos. Nadie te está diciendo cómo los generes. Entonces, también identifica en qué eres bueno. Porque a lo mejor me ha tocado empresas en las que a fuerza los quieren poner a llamar. El vendedor dice, oye, si yo puedo ir al tema de eventos, no, quiero que llames. A ver, espérame, tú lo que quieres son llamadas o son resultados, no por resultados. Bueno, si él te da los resultados de otra manera, no pasa nada. Cada vendedor tiene habilidades diferentes. Entonces, como dueño, pues tienes que explotar esas habilidades. Perfecto. Alfonso, ya se nos terminó el tiempo. Encantado de tenerte aquí. Aprendimos bastante y reafirmé varias de las cosas que ya me toca aprender contigo. Entonces, muchísimo gusto y ya tocaré en otra ocasión pues platicar de más temas porque pues, al final en ventas y todo lo que es comercial uno nunca acaba realmente. Pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que la plática sea productiva. Gracias a las personas que estuvieron escuchando. Y pues ahora sí que seguimos ahí más adelante porque en ventas no se acaba. ¿Va? Así es. Muchísimas gracias. gracias. En caso de que, por ejemplo, gente de la audiencia les interese oye, ¿sabes qué? Yo tengo ese mismo problema, a mí me interesa aprender eso, o yo necesito ya el poderme librar y hacer que el negocio avance por su cuenta sin que yo esté empujándolo, ¿cómo pueden contactarte a ti o a Novamind? Sí, claro que sí. Bueno, tenemos nuestras redes sociales, es Novamind MX o Alfonso Bravo Consultor en el tema de Facebook e Instagram, también en TikTok. Y el teléfono es el 30... déjame lo busco. La verdad es que lo tengo aquí. Y no me acuerdo del teléfono porque es el teléfono oficial de Novamind. A ver, el teléfono personal ni uno es el que sí nos grabamos luego, pero ya cuando brincamos el de la empresa. Recomendación, a tema comercial siempre tengan un teléfono porque como dueño de negocio y como vendedor siempre les recomiendo tengan tiempo para ustedes. Entonces, el teléfono de Novamind se los dicto, es el 3329-456324. Repito, 3329-456324, redes sociales, Alfonso Bravo Consultor y Novamind MX. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso, de nuevo. Y pues aprovechen realmente. Todo lo que queremos al final es aumentar las ventas, aumentar nuestros ingresos. Vale mucho la pena el que busquen esta consultoría y pues, le saquen el máximo provecho. Aprovechando también para un breve comercial de con nosotros en lo que es Connectia. Ya estamos prácticamente terminando la parte del rebranding. Faltan un par de detalles. Sin embargo, pues no olviden buscarnos y dar like tanto en lo que es YouTube y Spotify como Connectia MX o Connectia Podcast, que es como aparecemos. Y también pues en nuestras redes que vamos a empezar ya a subir más contenido de lo que es Instagram o Facebook. Encantados de que nos escuchen y hasta luego. Esto fue Connectia. un programa para inspirarte y conectarte con la innovación. No te pierdas nuestro próximo episodio.